grabando la clase, ¿ya? Así que les doy la bienvenida a la clase, a la unidad número 2, que la semana pasada en la inducción yo ya les di a conocer el nombre de la unidad y el objetivo que vamos a trabajar. Hoy día nuevamente lo vamos a retomar para las personas que la semana pasada no pudieron conectarse, ¿ya? Entonces, la unidad número 2 se llama Construyendo Interpretaciones Literarias Colaborativas, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esta unidad? Que como curso tenemos que construir y a la vez interpretar algunos conceptos y en base a la colaboración. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy día al menos? Por medio de fotografías, ¿ya? No vamos a leer ningún texto extenso, solamente yo les voy a ir mostrando fotos y ustedes van a ir dando su opinión y así vamos a complementar el objetivo principal, que sería dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios para construir y ampliar ideas en torno a una interpretación literaria y un análisis crítico. Este análisis crítico, en base a lo literario, solamente lo vamos a ver en un texto pequeño, y luego nos vamos a enfocar entonces en las fotografías para poder interpretar. Vamos a ver personajes del extranjero y por supuesto chilenos, en el cual necesito que la mayoría participe, porque las personas que van participando yo les voy haciendo un tic como de trabajo en clase, y eso les va a ayudar también en guías futuras, ¿ya? Entonces, si ustedes participan, yo voy a ser bastante considerada y voy a poner que ustedes participan, trabajan, y ahí los voy a ayudar también un poquito, ¿ya? Así que les voy a proyectar lo que vamos a ver hoy día. Vamos a partir con el artículo de opinión a grandes rasgos, porque pertenece a mucha información, pero como ustedes ya manejan este concepto como columna de opinión o artículo, solamente vamos a ir recordando para después enfocarnos en nuestro objetivo principal. Cualquier duda me van escribiendo por chat, me levantan ahí la manito que hay una opción, o simplemente piden la palabra para poder expresarse. Y también sus compañeros se van a ir conectando, así que puede sonar quizá un sonido por ahí, ¿ya? Tienen que tener entonces a mano su cuaderno y un lápiz para ir anotando algunos conceptos para que no queden después perdidos, ¿ya? Entonces vamos a proyectar la pantalla. Ya. Ahí ustedes ya están viendo la unidad que ya se los nombré y el objetivo principal. Tenemos el artículo de opinión. Eso es lo que vamos a centrarnos hoy día para poder expresar después en otros textos y ustedes tengan claro al momento de redactar o crear, ¿ya? ¿Qué es un artículo de opinión? Aquí yo le anoté de manera bien resumida que un artículo de opinión puede ser tanto periodístico como argumentativo, ¿ya? Pero en esta clase nos vamos a centrar en la argumentativo, ¿ya? Que es lo que nos corresponde. Entonces ahí, primer punto, puede ser periodístico o argumentativo. Luego tiene que tener una opinión sobre un tema de actualidad. Y aquí ya tenemos la primera pregunta al curso. ¿Alguien que me quiera responder? Si tuviéramos que escribir un artículo de opinión ahora, ¿cuál sería un tema de actualidad para ustedes? ¿Alguien La que... pandemia. La pandemia, ya, ¿qué más? COVID. El COVID, ¿qué más podríamos hablar? Sobre la cuarentena. Catalina, Sobre la cuarentena. sobre la cuarentena, ya eso es El cambio en el medio ambiente. ya La AFP. AFP, bien. Todos Como los la- temas que ustedes me han dado son temas de actualidad, pandemia, COVID, cuarentena, el medio ambiente y por sobre todo las AFP, que es un tema que abarca a muchas personas. ¿Quién me quiere hablar por ahí? Las clases en línea igual. Las clases en línea, ¿ya? Que algunos colegios están colapsando los alumnos
y me están pidiendo como a gritos una semana de receso, ¿cierto? Eso está saliendo en las noticias, que sobre todo para los colegios municipales, que quizá Como las guías que más. con las guías que mandan, ¿cierto? Necesitan un receso y eso sería como un tema de actualidad, un artículo, donde quizás un alumno pueda expresar lo que sienta por medio de este artículo. Y que todos esos temas que ustedes me dieron están bastante buenos para redactarlos. Pero no los vamos a hacer ahora, ¿ya? Así que no se preocupen, solamente le está dando su opinión. ¿Qué tiene que tener este artículo de opinión? Ahí dice, opiniones y razones, ¿ya? Entonces tenemos su opinión y por supuesto vamos a fundamentarla con razones obvias y concretas. Luego tenemos un tema controversial que está ligado a lo que es un tema de actualidad. En este caso yo me quedaría, por ejemplo, con las AFP. Hay muchas personas que necesitan retirar su 10%, pero no, tienen miedo después si las van a devolver esta plata, si realmente se les quita todo, y tienen muchas dudas. Entonces aquí sería un tema bastante interesante para opinar y por sobre todo escribir, las AFP. ¿Y qué busca hacer este artículo de opinión? Busca ratificar posturas. Si algunas personas están todavía que no saben mucho de este tema, en este artículo la idea es de que puedan convencer o simplemente persuadir al lector. Entonces, ¿qué busca como objetivo? Ratificar posturas. Entonces, al momento de leer, la idea es que tiene que quedarnos claro, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, esto sería un artículo de opinión. Puede ser periodístico y argumentativo, un tema de actualidad, siempre tiene que tener opiniones y razones, tema controversial y, por supuesto, ratificar posturas. Eso sería entonces la primera diapo a grandes rasgos de lo que es un artículo de opinión. Hasta el momento, ¿alguna duda o nos queda claro cómo identificarlos? Quedó claro. Gracias, Benjamín, por responder. Los demás parece que también. Sí, profe, quedó claro. Ya, gracias. Se lo estoy haciendo bastante resumido porque yo sé que ustedes ya han leído artículos de opinión, solamente quizás falta redactar un poquito, pero eso vamos a ir de a poco, ¿ya? Características principales que tiene que tener, por ejemplo, si yo les digo, ya, vamos a escribir, ustedes se tienen que enfocar en estas 5 características. Primero tiene que ser subjetivo. Elizabeth, ¿qué quiere decir que sea subjetivo? Que esté basado en una opinión personal. Ya, basado en una opinión personal. Entonces, si ustedes les dicen, por ejemplo, a mí no me gusta la FP, un ejemplo muy malo, por así decirlo, pero es mi opinión, entonces otra persona no puede refutarla, ya simplemente es subjetivo, es mi opinión. Bien, Elizabeth. Independiente. ¿Qué quiere decir esto? Le pregunto a la Constanza. Que depende de sí misma. Depende de sí mismo, ya. Catalina, ¿usted levantó la manito? No, perdón. Ya. Ahí puede dar su opinión, sí, pues hay una opción que pueden levantar la mano y llega más rápido a estar viéndolo aquí por pantalla. Persuasivo, nosotros vimos ese concepto en clases anteriores, ¿y qué nos quiere decir que sea persuasivo? Que va a estar relacionado con los argumentos emocionales y por sobre todo nos va a llegar a el corazón, ¿ya? Entonces, cualquier tema que nosotros escribamos tiene que estar ligado siempre con lo emocional, ¿ya? Ya, ahí me estaban escribiendo, por eso me quedo calladita. Y variado, característica variado. Ustedes, como mencionaron al comienzo, pueden ser distintos temas, no simplemente por un enfoque, por ejemplo, político. No, tienen que ser de distintos temas y eso ustedes lo van a seleccionar. Y lo principal, tiene que ser firmado. Tiene que llevar un nombre o al menos las iniciales. Tienen que hacerse cargo o responsable de lo que ustedes escriben, ¿ya? Entonces, si ustedes redactan este artículo de opinión, va a ser subjetivo porque es su opinión, independiente, ninguna persona les va
a imponer algo persuasivo que llegue a lo emocional y al corazón, tiene que ser temas variados y tiene que tener su firma, ¿ya? Entonces, para que vayan tomando nota de estos 5 conceptos principales que incluso puede ser pregunta de prueba. ¿Cuáles son las características que presenta el artículo de opinión? Ustedes lo nombran y me lo explican, ¿ya? Así que ahí, para que vamos anotando. Luego, seguimos con... Profe, Dígame, William. todo esto desde el artículo de opinión, ¿cierto? Solo artículo de opinión. Ya. ¿Ya? En eso nos vamos a centrar hoy día. Artículo de opinión y luego nos enfocamos en el objetivo principal que va a ser dar opiniones de personaje en vez de hacer una lectura, ¿ya? Para que vamos a ir de a poquito haciendo estos ejemplos. Luego la estructura argumentativa, que ustedes ya la manejan, que se presenta en la argumentación y por ende en el artículo de opinión, es la misma. Tiene introducción, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. Entonces, si yo les pido esta redacción, ustedes se van a fijar en las características y por sobre todo en esta estructura, donde la introducción es fundamental, ya que a algunas personas no les gusta leer todo el texto, y en la introducción nos tenemos que enfocar entonces de qué trata. Si hablamos de la AFP, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, algunos nombres, y vamos a ver un poco de historia de la AFP. Es un ejemplo a grandes rasgos, ¿ya? Luego tenemos la tesis principal, que sería como el tema polémico que ustedes van a mencionar. Cuerpo argumentativo, que se compone de opiniones y razones. Y la conclusión. ¿Qué se hace en la conclusión? Se retoma la tesis, pero con otras palabras, para que las personas que no entendieron el texto no vuelvan a releer la introducción, sino que simplemente se van a la conclusión y nos queda claro entonces de qué trataba este artículo de opinión, ¿ya? Así que esta estructura se compone de 4 conceptos: introducción, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión, ¿ya? Así que al momento de escribir, que no se le olvide nunca. Y también es una pregunta de prueba, pues ¿de qué se compone la estructura del artículo de opinión? De estos 4 elementos. Y antiguamente, en las guías anteriores, yo también les pedí hacer textos argumentativos. Y esa era la idea de hacer esta estructura, que ustedes presentaran su tema, luego su tesis, opiniones y razones en el cuerpo argumentativo y terminan con una conclusión, ¿ya? Así que para que nunca se le olvide esta estructura. Ahora nos enfocaremos en la redacción, de lo que ¿qué tienen que hacer ustedes al momento de redactar? Tenemos 7 puntos importantes, donde el primero, estar siempre bien informado. Si vamos a escribir de la AFP y no tengo idea, lo primero que tengo que hacer es investigar de ellas. ¿Cuáles hay aquí en Chile? ¿Cuál es la que, no sé, por ejemplo, cobra más? ¿Es la que está más de acuerdo con las personas? Todo investigar sobre las AFP, ¿ya? Entonces, primer punto, estar siempre bien informado. Yo en este momento no podría decirles vamos a escribir un artículo porque no todos manejan la información. Así que ahí sería como una primera tarea, investigar. Ya no es llegar y escribir por escribir. Luego, en el punto 2, establecer una postura sobre el tema y seleccionar datos de apoyo. Acá siempre tenemos que ver si vamos a estar a favor o vamos a estar en contra. Por lo tanto, ahí necesitamos tener claro la postura del cual nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, Sergio, si estamos hablando de la AFP, ¿usted en este momento está a favor o en contra de que se retiren este 10%? No lo he analizado bien para darle una respuesta, profe, pero igual a favor, igual vendría bien. Ya, entonces usted no se maneja mucho en el tema, pero por el O sea, momento igual sí, pero podríamos decir que no sí me está a decido. favor. Ya. Si Sí, usted se por pone ahora sí. entonces en el caso de sus papás, en este momento, Connie, ¿usted qué me diría con respecto a sus papás? ¿Están a favor o están en contra?
Según lo que he escuchado hablar de eso, de ellos, en contra. Ya, no están de acuerdo que se saque el 10%. Ah, sobre eso no, a favor, sí, está bien, sí, a favor. ¿Está a favor? Ya. Ya, entonces ahí cada papá, que ellos ya poseen su dinero, van a estar a favor o en contra de este tema, que sería la AFP, y por lo tanto ahí necesitan una postura clara para poder redactar, ¿ya? Tercer punto, una sola idea con pocos pero contundentes argumentos, ¿ya? Entonces la idea de que ustedes tengan sus razones, pero que no sean, por ejemplo, 10 razones, sino que nos enfoquemos en uno, pero que sean bastante contundentes y que llamen la atención a los lectores, ¿ya? No es la idea de hacer un texto gigante, porque si ustedes se dan cuenta, estos artículos de opinión alcanzan media página o una página en un diario, ¿ya? No son tan extensos, porque si no, aburre a los lectores, ¿ya? Entonces tenemos que tener una idea, pero muy contundente su argumento, ¿ya? 4. Dejar la postura clara desde el comienzo. Desde el título, que tiene que llamar la atención, tenemos que dejar claro a los lectores cuál va a ser nuestra postura, ¿ya? Entonces, la idea, ya sea en una noticia o también en un artículo de opinión, lo que más llama la atención es el título, ¿ya? Entonces, desde un comienzo, la postura tiene que ser clara. Ahí nos vamos a dar cuenta después en un texto que yo les voy a colocar aquí y ustedes ahí se van a dar cuenta entonces hacia dónde apunta esta postura. Número 5, hacerle sentir al lector que el tema es importante para él, ¿ya? En este momento la AFP es importante para muchas personas, ¿ya? Si no, diría el 100% de los trabajadores y de los que ya están a punto de trabajar, también es importante. Por lo tanto, tenemos que hacerle sentir que lo que nosotros estamos expresando o escribiendo sí les va a afectar, ya sea en un presente o en un futuro, ¿ya? Así que tiene que ser bastante importante. 6. Ser directo, empleando oraciones y párrafos cortos. Como les mencionaba, un texto gigante a la gente no les llama la atención y por lo tanto estos párrafos tienen que ser llamativos, contundentes en sus argumentos y no tan repetitivos, ¿ya? Así que hay que tener cuidado porque algunas personas chamullean mucho, por así decirlo, y no llegan nunca a algo directo. Y lo último, reiterar o resumir, pero empleando palabras diferentes. Acá lo ocupamos en la conclusión. Como les dije, vamos a repetir la tesis o la parte de la introducción, pero vamos a ocupar otras palabras para que no sea reiterativo, sino que simplemente vamos a resumir el texto con otras palabras. Ya, aquí me están hablando por chat, por eso me quedo un minuto en silencio. Que se salió alguna compañera, pero no me tengo la opción. Profe, no la cambie todavía. No, si no la voy a cambiar. Ya, la Sofi se salió, tiene que ingresar nuevamente para poder aceptarla, ¿ya? Porque no me sale nada aquí. Por si acaso, es entre paréntesis. Ya, aquí tenemos entonces la redacción. Son los 7 puntos principales que ustedes tienen que tener en consideración. Siempre estar bien informados, sí, o si no, van a escribir puras cabezas de pescado y no es la idea. Luego establecer una postura si van a estar a favor o en contra. Luego, un argumento pero que sea bien contundente. Dejar la postura clara desde el comienzo y ojalá desde el título. Hacerle sentir a los lectores que el tema es importante para ellos, ya sea en un presente o en un futuro. Ser directos, empleando oraciones y párrafos cortos. Acá la idea de que no se ocupen tecnicismos, la idea de que uno lea y entienda, no que nos vayamos a un diccionario o a internet a buscar qué significa la palabra que el escritor o el periodista utilizó. Esa no es la idea, sino que siempre tiene que ser un tema más cercano a la gente. Y el último se ocupa en la conclusión, reiterar o resumir el concepto principal, pero con otras palabras. Ahí estaríamos entonces con los 7
momentos principales al momento de la redacción. ¿Alguien tiene alguna duda o le gustaría agregar otra cosa para el momento de redactar que les llame la atención o ustedes harían? ¿O estaríamos bien con si eso? se entiende. Sí se entiende, ya. ¿Alguien más o alguna opinión? Entonces, por medio de las características que vimos, de lo que es un artículo de opinión y de lo que es la redacción, ahora nos vamos a enfocar en un texto que se los voy a proyectar. Quizás no se note mucho la lectura, pero yo se los voy a ir leyendo de a poquito y ustedes me van siguiendo la lectura. Y nos vamos a enfocar entonces ¡Oh, no! No, todavía no he sacado nada. En este análisis, ¿ya? Así que les voy a presentar este texto y entre todos les voy preguntando uno por uno la opinión que tienen, qué le agregarían ustedes, si les llama la atención, si están a favor o están en contra, ¿ya? Es un texto relacionado con la lectura que nos ayuda a todo en algún momento, desde la persona que empieza a leer a los 5 o 6 años hasta cuando son más adultos, siempre va a estar relacionada la lectura con nosotros. Por ejemplo, ahora mismo es una diapo sencilla de información, pero sí que nos llama la atención y ustedes después me la pueden cuestionar de acuerdo al artículo que vamos a leer. ¿Ya? ¿Están listos con eso? ¿Ya? ¿O la cambio? ¿Me pueden Cámbiale ir? nomás. Ya, me pueden ir escribiendo de manera interna, sí, y yo voy contestando igual. Ya, entonces vamos a hacer lectura de este texto. Ahí ustedes de manera silenciosa y yo se los voy a leer y después los vamos a comentar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, de que todos participen y comenten. Ya, esto fue sacado entonces de un diario, es un artículo de opinión, tiene un título, tenemos una fotografía acorde a lo que se va a hablar y también tenemos la persona responsable que lo escribió, con sus iniciales y su apellido, que es Cooper. Dice asesinato de lectores. Ya ese título nos llama la atención. Nosotros somos los lectores, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nos están asesinando en pocas palabras, ¿ya? ¿Qué dice? En la introducción nos tiene que llamar la atención de todo lo que se va a redactar. Primer párrafo, entonces lo más importante, dice, el problema de los bajos índices de lectura tiene como causa principal el pésimo modo en que ello se trabaja en el colegio. ¿A qué apunta esto? ¿A quién está siendo responsable entonces que los chilenos, por así decirlo, lo vamos a llevar a la práctica, tengan un índice tan bajo de lectura? Está textual. ¿Quién me habla por ahí? Yo, Elizabeth. Ya. Es de culpa de los colegios. No, Es culpa del colegio. Sin sí, leer todavía todo lo demás. ¿Por qué tiene culpa el colegio? porque no trabajan mucho con la lectura, pues, ¿no? Ya. Porque el colegio, o sea, los profesores tienen que incentivar la lectura cuando son más pequeños los niños. Bien, sobre todo cuando son más pequeños, ahí tienen que motivar. A no todos los niños les gusta la lectura. Entonces, desde un cuento hacia más adelante tenemos que ir motivándolo. Entonces, aquí en este artículo, directamente le está echando la culpa a los colegios que no motivan y hay un bajo problema de índice en la lectura, ¿ya? Incluso cuando son más chiquititos les gustan más las matemáticas que el lenguaje, porque en lectura les aburre o no entienden algunas palabras, les es complicado, se enredan en las letras. Entonces ya eso ahí parte con una frustración cuando son pequeños. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Motivar en el colegio y reforzar entonces en la casa. ¿Ya? Así que las personas que opinaron, primer punto, estaría bien que el colegio entonces sería el fracaso en este momento. Luego tenemos la lectura como medio de apreciar un arte determinado, en este caso la literatura es una verdadera experiencia que como tal no admite reduccionismos o estandarizaciones. Contemplar un cuadro, escuchar una sinfonía o leer una novela son todas experiencias vitales, personalísimas,
Por eso mismo, sin embargo, lo que se hace hoy en algunos colegios es someter dichas experiencias a listas, a calendarios, plazos, evaluaciones, normalmente expresadas en preguntas absurdas y hasta calificaciones. Estamos evaluando el goce estético, jerarquizándolo, no sé de acuerdo con qué parámetro. Es casi tan torpe, por ejemplo, como poner nota a las emociones surgidas tras un partido de rugby, en el que se representó por última vez al colegio o en la misa de curso donde se despidió al compañero fallecido. Por esto es que niños y jóvenes no quieren leer, los abruma y los aburre, los fastidia y muchos de ellos terminan con razón odiando la lectura. ¿Cómo no? En los colegios se les niega la posibilidad de experimentar, de gozar estéticamente, se le está mutilando la posibilidad personal y por eso mismo única e irrepetible de imaginar, de soñar, de vislumbrar otros mundos posibles para intentar vivir mejor el nuestro. ¿Ya? Ese es el artículo. Si ustedes se dan cuenta es bastante corto, apunta solamente a un concepto y solamente da razones hacia los lectores. ¿Qué nos va a llegar en un presente o en un futuro? O quizás si ustedes tienen más adelante hijos, también les va a apuntar que los tiene que motivar, que el colegio solamente coloca notas por ejemplo, ir a una misa, que en algunos colegios sí sucede, por ir a apoyar a sus compañeros en un partido. Entonces, a partir de esta lectura, como les dije que es bastante cortita, yo necesito que ustedes opinen de este artículo de opinión. ¿Qué les llama la atención? ¿Están de acuerdo? Con el título sobre todo. Y les voy a ir preguntando a algunas Sí, yo. personas. Ya, ¿quién me dice yo? No, profe, Sí. porque, ¿cómo se llama? Porque algunos no saben leer, así como no, todavía les cuesta y se burlan de ellos, los compañeros, entonces, por eso también le pegan como su rechazo a la lectura. Ya, bien. Por eso algunos compañeros no se atreven también a leer en público o dar su opinión porque los compañeros lo molestan. ¿Ya? Entonces también parte del colegio que necesitamos un respeto. Bien, William, por su opinión. Aquí lo vamos a considerar con un tic. Tenemos a la Connie que está levantando la mano y después la Paz. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con el texto porque si bien los colegios incentivan la lectura desde algunos colegios, ¿Sí? cuando los niños son muy chiquititos, lo hacen pero con calificaciones, como dice en el texto, entonces eso no, en parte no es muy, como no lo motiva mucho. Ya, por lo tanto usted está de acuerdo con esta postura. Sí. Ya, muy bien, Connie. Paz ahora, usted está levantando la manito. Sí. Es que estoy de acuerdo con lo que dice la lectura porque aparte de las calificaciones y aparte de esto, lectura rápida que antes se solía tomar en los colegios, o sea, en los cursos más chicos, ¿Sí? es igual, creo que desmotiva a los niños porque me van a hacer leer la mayor cantidad de palabras en un minuto y a veces cuando uno, sobre todo más chico, se pone nervioso, se traba y es como, por esa experiencia no me gustaría seguir leyendo porque me aburre, puede ser, me enoja, me molesta que se me trabe la lengua, que el profesor esté como presionando ahí, cuando la idea es como, por ejemplo, también que podrían elegir ciertos géneros que le interesaría al niño para que así se motivara mejor a poder leer un libro y de acuerdo a eso tener una cierta evaluación y no solamente por ejemplo, hay algunas pruebas de libros que no, o sea, la encontré muy sencilla, muy difíciles, porque a veces marcan temas del libro que no son como muy relativas o a veces pueden tomar preguntas de mayor interés que no lo pusieron. Es como, güey, yo estaba preparada para esto y me anoté, esto en el libro, o sea, lo remarqué porque podría ser lo más probable que preguntaran y al final preguntan otra cosa que uno piensa que es como de menor interés. Tiene toda la razón. Y eso también nos pasa cuando uno es estudiante.
va remarcando que esto es importante, algún personaje, y uno pregunta otra cosa. Así que eso estoy de acuerdo con usted. Y también cuando uno es chiquitito siente la presión del profesor cuando, por ejemplo, en un minuto tiene que leer tantas palabras y si uno no alcanza o se nos enreda la lengua, se siente más frustrado. Así que ahí le encuentro toda la opinión certera de lo que Sí, está diciendo. Dígame, profe, William. que antes hacían unas pruebas porque, por ejemplo, tenía que leer tantas palabras en un minuto así. Oh, yo siempre me sacaba malas notas. Siempre le iba mal. profe, eso mismo de leer la mayor cantidad de palabras no ayuda para nada a la comprensión tampoco porque no estáis entendiendo nada de lo que estáis leyendo. Eso también, pues uno lo está leyendo súper rápido y no está entendiendo nada. Aquí también por el chat interno, Darío está dando su opinión, ¿ya? Dice que no está de acuerdo un poco con la paz, pero también puede ser una parte que sí, ya que la mayoría incentiva a tener una nota. Por ejemplo, si yo les digo, el que más opina hoy día va a tener un 7, yo creo que todos estarían hablando, ¿cierto? Porque va a ser por una nota. Pero si a las personas que no les interesa la lectura, ¿de qué otra forma podemos incentivar? ¿Ya? Así que también es Profe, una ¿puedo? opinión válida. Micael, usted está levantando la manita ahora. Gracias, profe. Yo quisiera opinar que no estoy de acuerdo, bueno, con lo que dice el artículo, porque yo creo, bueno, considero, profesora, que la lectura es una parte importante de nuestras vidas. La lectura se mantiene en nuestra vida diaria, de hecho. Yo casi siempre me pongo a investigar de lo que sea acerca de historia y encuentro mucha lectura, que eso es lo que trata el artículo principal. Yo Sí, creo, profe, que si no practicamos la lectura, eso nos podría perjudicar en un futuro, ya que la lectura no solamente es leer para poder pasar una nota, como me dijeron mis padres en una ocasión, tú estudias para poder vivir, no para poder pasar una nota, que es en el caso de la lectura. Si nosotros solamente estudiamos, si nosotros solamente leemos solamente para pasar, no vamos a desarrollarnos en la vida porque la lectura conlleva una mejor dicción, una mejor habla, muchas cosas. Yo leo, profe, de vez en cuando y eso me ayuda bastante a tener una mejor dicción y demás cosas. Claro, también está el hecho de que no solamente es culpa de la escuela, también culpa en muchas ocasiones de los hogares o de las familias, ya que si, por ejemplo, tuviéramos alguien responsable, un profesor como usted, profesora Gloria, que nos incentiva a leer, a leer y mejorar, digamos, nuestro modo de aprendizaje, podríamos leer libros, pero ese no se da el caso. Muchos padres o profesores son descuidados y prefieren que sus hijos anden en internet y en muchas de esas cosas que han suplantado la lectura en vez de leer un libro. sí. Y además de eso, bueno, pienso eso, profe, de mi parte. Sí, está muy bien su opinión, por eso usted estaría en desacuerdo con este artículo y es su postura, eso no por eso va a estar malo, es subjetivo. Y también, como dice su compañero, la lectura es fundamental para comprender también otra asignatura. Sin comprensión no entenderíamos, por ejemplo, un ejercicio de matemáticas, sobre todo los problemas, no entenderíamos algunos esquemas, por ejemplo, de biología. Entonces, es fundamental la motivación y también la actitud que tenga cada uno de proponerse a leer 2 páginas, por ejemplo. Entonces, es de a poquito. La idea también es que no sea tan marcado que uno diga, ya, ustedes tienen que leer esto, esto y esto, ¿ya? Sino que, por ejemplo, la idea mía es los controles de lectura o las pruebas de libro, ir leyendo de todos los géneros. Por ejemplo, vamos a partir en marzo con ciencia ficción. Después nos tiramos a una literatura realista. Después algo que a ustedes les llame la atención. Entonces así también los va motivando a otras lecturas, ¿ya? Esa es mi idea. Así que todos los meses que tengamos pruebas, van a ser lecturas distintas, ¿ya? Si ya leyeron ciencia ficción, por ejemplo, ahora nos tocaría otro tipo de género. Así uno les llama la atención el que realmente ustedes prefieren. Por ejemplo, si yo a mí no me gusta ciencia ficción, no los voy a leer, digamos, con profundidad, sino que lo voy a leer, pero con un pequeño disgusto por ahí, ¿ya? Alguien más estaba levantando la mano y me interesa mucho que opinen, está muy bien. Paz, usted nuevamente está levantando la mano. Sí, es que igual respecto a esto que usted dice como de variar, también podrían ser que se pongan a leer textos, no importa qué tan largo o corto sean,
pero que sean interesantes, porque igual a veces me ha tocado leer ya dentro o fuera del colegio, porque yo quería leer libros que se dan muchas vueltas y rodeo en un tema que quizás no es muy interesante, y como si fuera de estas películas que se demoran una hora en explicar el tema a lo que va y se demora mucho en presentar su desarrollo y para llegar al final al punto que quieren mostrar y lo interesante. Porque, por ejemplo, poniéndolo así como la mayoría ven películas, a todos les gusta la película, pero ahora si se sientan a ver un título interesante y esperan la película que dura, no sé, 3 horas, y al final 2 horas de la película es un desarrollo lento y al final termina cansándote, es como cuando llega la parte interesante vaya a decir, no me gustó, fue muy lenta, esperaba algo mejor y al final es igual aburre. Sí, Entonces, pues, quizás esto también puede ser algo que desmotive a los niños, porque les toca lecturas quizás que no mantiene siempre una atención o intenta mantener siempre la atención, tanto que llega a aburrir eso también. sí, pues uno presenta muchas expectativas también por a veces con una película, una novela, y se dan vueltas, sobre todo los libros que son más realistas, tienen mucha descripción, muchos ejemplos, y eso va aburriendo, aunque a algunas personas les llama mucho la atención y les gusta eso. Darío, usted me quiere hablar también. El chat, el chat. El chat, ya. Ahí me está diciendo que el año pasado leyeron textos de suspenso, en cambio en su país, Venezuela, eran más clásicos, eran más aburridos, y esa es su experiencia. Entonces, como yo les dije, la idea es leer de todo, ¿ya? Suspenso, literatura, ciencia ficción, realista, distópica, utópica. Hay una variedad de textos que uno tiene que ir descubriendo de a poquito. Y, por ejemplo, en esta clase que estamos viendo los artículos de opinión, y veo que les llamó la atención este artículo, ya sea a favor o en contra. Y son muy válidas sus opiniones, así que estoy muy contenta por su participación. ¿Ya? ¿Alguien más que acotar en base a este artículo? ¿Les pareció bueno o fome? Ah, bueno. Interesante, Bueno, interesante. profe, bueno. Muy bueno. Ya, está interesante. La pasa y me levanto su manito. Ya, ahora entonces, como ya hicimos lectura y fue bastante analizado este texto, sobre todo por el título, que eso a mí realmente cuando empecé a buscar un texto que fuera cortito, me llamó la atención el título, ya dice Asesinato de lectores. Entonces quizá uno a veces se imagina otras cosas, pero apunta bastante certero el señor Cooper aquí, ¿ya? Entonces, y cumple también todas las características que les presenté anteriormente y el momento de redacción, ya que los lectores, que seríamos nosotros, nos inserta en un presente y sobre todo en un futuro de que sí o sí tenemos que hacer lectura, ¿ya? Ahora tenemos como cierre de lo que es artículo de opinión tipo resumen, que se los tengo aquí en un mapa conceptual o un esquema, que es lo que es un artículo. Luego tenemos su estructura y tenemos las características. Esta diapo les va a servir como cierre o para sintetizar o resumir la clase, y también como un resumen para antes de la prueba. Tenemos que lo que es el artículo de opinión. Es un artículo de naturaleza persuasiva. ¿Qué lo que era persuasiva? Lo relacionado con lo emocional. Y argumentativa, donde el autor da su opinión acerca de un tema relevante e interesante. ¿Ya? Entonces eso ya lo tenemos claro, que al momento de escribir un artículo, tiene que ser un tema relevante, interesante, persuasivo y por supuesto que dé la opinión. ¿Ya? Y su estructura se componía de un título, que tiene que ser corto y llamativo, como el ejemplo anterior. La introducción, el autor escribe sobre el tema del que hablará sin argumentar, solamente nos da especificaciones. En el cuerpo, el autor analiza y argumenta su opinión acerca del tema que habla. Y en la conclusión, el autor resume con el uso de otras palabras su opinión para dar fin a su artículo. Entonces, retoma la idea principal,
pero con otras palabras. Y tenemos otras características acá. El autor habla de un tema de interés, analizándolo y dando su opinión. Se usa un lenguaje sin tecnicismo, eso es lo que les mencioné anteriormente. La idea es de que las palabras no sean tan rebuscadas y que se entienda. Tiene que ser un lenguaje sencillo y fácil de entender para todo tipo de público. El texto que leímos anteriormente, ¿ustedes creen que una persona de 10 años lo podría leer? Sí, porque es de fácil comprensión. Es de fácil comprensión. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esta característica principal, un lenguaje fácil y que todos entiendan. Quizás los chiquititos, si leen ese texto, van a decir, viste mamá, yo te decía que en el colegio nos exigen, nos están pidiendo muchas lecturas, entonces ahí se van a enfocar en esa postura. Y ustedes se enfocaron en otra, ya que sí están de acuerdo, pero dan su argumento. El autor, que lo tenemos claro, que siempre tiene que tener su firmita o sus iniciales, y generalmente el autor es alguien con algo de reconocimiento, prestigio y credibilidad. ¿Ya? Entonces, generalmente son periodistas, escritores, ya que sí se dedican a hacer artículos. Connie, ¿usted quiere levantar la manito? ¿O quiere opinar, perdón? Una pregunta. ¿Todo artículo de opinión es persuasivo? Es persuasivo, sí. Ya. Así que a eso apunta. Entonces, eso es lo que me dijo la Connie, también es una pregunta de prueba. Ya es como tipo de verdadero y falso. ¿El artículo de opinión es persuasivo? Entonces yo le digo que sí. Ya es de una naturaleza persuasiva que va a apuntar y tiene que llegar al corazón de las personas. Es un tema interesante, la lectura en este caso, que tenemos que profundizarla desde chiquititos, motivándola y no como imponiendo, ¿ya? Entonces esta diapo que yo les presento es un resumen de las características de su estructura y por supuesto qué es lo que es, ¿ya? Entonces ahí cerramos con este artículo de opinión, ya nos queda claro, ya leímos, por lo tanto ahí ya tenemos un análisis crítico, que ustedes lo hicieron bastante bien. Dígame. Si no me equivoco, en la película Marley y yo, ¿Ya? creo que aparece el gallo que hace artículos de opinión, parece. ¿Se dedica a eso? Sí, po, creo. No me acuerdo mucho de la película, pero si usted me dice, nos tenemos que centrar entonces en películas asociadas para ir ejercitando creo un que poco sí. también. ¿Alguien vio la película? Sí, yo la vi. Sí, Ya, se trabaja en eso. se trabaja en eso. Ya, ¿ve? Entonces es Y como que ideaba así ideas, o sea, qué sé yo. ¿Y cómo se llama? Y eran como casos de él que le pasaba con su perro, parece, y cómo se llama, y ahí eso lo hacía interesante al lector, y después que todos le estaban pidiendo que diera más cosas así más interesantes, y eran interesantes lo que hacía. Ya, ¿ve? Entonces ahí, llevándolo al cine, nos podemos dar cuenta que estos artículos de opinión sí nos sirven y a algunas personas les va a ser más interesantes que a otras, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a centrar netamente en lo que es nuestro objetivo principal, que se los mencioné hace un ratito y también estaba escrita en la primera diapositiva. Yo les voy a presentar algunos personajes extranjeros y chilenos y la idea de que cada uno dé su opinión sin descalificarlos ni tampoco emitir un juicio, ya así como, no, este personaje me cae mal, ojalá se muera, no, ojalá que no, ya. Pero la idea es de que demos nuestra opinión, nuestro punto de vista, no, por ejemplo, decir, sí, me cae bien porque ha hecho esto, no, sino que algo más subjetivo, pero con argumentos sólidos, ¿ya? Así que vamos a ir uno por uno hasta que nos alcance el tiempo porque la hora pasa volando, pero me interesa la opinión también de algunos de ustedes. Personajes extranjeros arriba, personajes chilenos abajo, ¿ya? La idea es ir un poco comparando estos personajes y necesito entonces la opinión del primero, Barack Obama. ¿Alguien quiere dar su opinión? No, buen cabrón.
Ya, usted no maneja. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe quién es, qué ha hecho? Buen presidente. Mal El primer presidente. presidente, o sea, fue el primer presidente de color de Estados Unidos, ¿o no? Sí, fue el primer presidente de color ya en Estados Unidos. Uno de los más actuales también. También lo que yo sé es que muchos como, no sé qué tan buen presidente fue él, ¿Ya? pero sé que fue el primer presidente de color, pero aún así él regía como si fuera uno blanco y tenía como opiniones como si fuera una persona blanca. Ya. Entonces ahí me está dando su opinión y es muy válida. Estamos bien. Quizás no manejamos mucha información, entonces no opinamos tanto. Hay algunos personajes que nos vamos a saltarnos porque quizás no lo conocemos, ¿ya? Y aquí su compañero también me está escribiendo. Creó el programa como un FONASA americano, ya que no existía en Estados Unidos, ¿ya? Entonces esa es la opinión. Profe, Lo vio por internet, profe. ¿Quién más me habla? yo. Ya, dígame. Lo que yo sé es que él era buen presidente, pero era muy poco estricto. Ya, era como muy blandito. Le faltaba carácter. Ya, entonces tenemos esa opinión. Seguimos con la siguiente. Cantante reconocida mundialmente, en todos los países, Madonna. ¿Qué podemos hablar de ella? Respecto a su música, su relación, porque ella siempre se le ha vinculado con personas menores, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, quizá a algunos les moleste, a otros no les da lo mismo. Entonces, ¿qué opinamos en base a ella o simplemente nos enfocamos en su música? ¿Alguna opinión de Madonna? Es que nadie la conoce, de ahí para allá no creo que nadie conozca a nadie. No, muy antigua. Pasó Muy de época. antigua. Ya, ahí está dando su opinión. ¿Quién más me puede hablar de Madonna? Tiene buena música. Entonces me está dando opiniones. Algunos me dijeron que era antigua. La Otros, consideraban la reina del pop. la reina del pop. Ya, eso sería Cuando se como una escuchaba mucho de ella, marcó mucha tendencia. De hecho, Lady Gaga le copió varias cosas. Ya, entonces marcó una tendencia en los demás cantantes. Muy bien ahí. Entonces esa sería como la reina de ahí de la música. Luego tenemos a un deportista que quizás no es muy conocido, o quizás yo no lo conozco y los varones en este grupo sí lo conocen. ¿Alguien sabe El quién es? Guaso, el Guaso, ¿Quién? Sangüesa, destácate. el Guaso. Ya, ¿quién Es es de este los, personaje? de los Lakers, sí, pero no lo conozco. No lo conocen. Ya, debo decir que él es un ¿No es Pau español. Gasol? ¿Quién? Pau Gasol, un español, creo. Eso, muy bien. Es un español que participó en la NBA, fue uno de los segundos. Ah, pero profe, es más conocido el hermano de él, sí, pues. El Ya, Mike Gasol. ya, y yo no manejo esa información, solamente busqué algunas fotos de algunos personajes. ¿Y qué opinión podemos tener de él? Los que lo conocen. No sé, no lo he visto jugar. Ya, usted Buena no. onda. Parece que no es muy conocido. Nos saltamos entonces. Acá también tenemos un ícono de belleza, de persona sexy, por así decirlo, que es Marilyn Monroe. ¿Qué opinión tenemos de ella? Es perfecta. Es perfecta, ya. Era perfecta. Profe, ¿Quién más? Dígame. fue considerada la mujer más bella. Fue considerada la mujer más bella, ya. Es. Fue una actriz, modelo y cantante. Actriz, modelo y cantante, Siempre ya. vivirá en nuestros corazones. Ya. Rompió muchos corazones por ahí. Se dice, no lo sé perfectamente, que ella tiene un intelecto más grande que Einstein. ¿Ya? Eso no lo sabemos, pero lo leí por ahí. Ella está en todas las ¿Qué peluquerías. es eso? Todas las- Ya, está toda la peluquería. Ya, Profe,
yo no sé mucho, pero sé que ella tenía una, no sé cómo se llama, pero tenía como una doble capa de pestaña, entonces por eso se ve como esa, ay, ¿cómo se llama? Las pestañas así como que si las tuviera maquilladas, pero en realidad son sus verdaderas pestañas. Ya, entonces ahí tenemos un No te dato sirve bien, ¿no? extra de Marilyn Monroe. Bien. Buen dato. Siguiente. Tenemos una científica que es Marie Curie, que es polaca, y ella se considera la pionera de la radioactividad. Entonces, ¿qué podemos Profe, opinar de ella? Es doctora Veneno. Ella fue, como usted dice, una profesora, creo que física también. Ella fue la primera mujer en obtener un premio Nobel, y un premio Nobel en reconocimiento a la, creo que física y ciencia, porque ella trabajó con muchos, digamos, con muchas cosas relacionadas a la radiación. Creo que se le conoce como la madre de la ciencia y la radiación, no me acuerdo muy bien. Sí, Doctora Veneno. muy bien lo que dice Micael. Ella recibió el premio Nobel de Física y de Química, y también es una pionera, fue profesora en la universidad, así que muy bien la opinión que tiene de ella. Ya, seguimos porque nos queda un Y, Hizo hartos logros, disculpe, pero fue una de las pocas mujeres reconocidas en la ciencia. Pero hizo Sí, buenos logros. sí, muy poca, profe, dígame. y algo más, disculpe. Y lo más triste de todo es que a pesar de su, bueno, reconocimiento y por ser considerada la primera mujer de la historia en recibir un premio Nobel, disculpe, bueno, lo que usted dijo, es que ella, tanto su hija, esposo y ella misma terminaron muriendo debido a la radiación, porque, bueno, se pusieron mucho en contacto. De hecho, su hija también fue una reconocida científica, pero no al mismo nivel que su madre. Ya, ve, ahí manejamos más información, Micael, que los demás compañeros, así que muy bien. El siguiente tenemos a Bill Gates, o no sé cómo se pronuncia, soy pésimo para el inglés, ¿ya? Es un multimillonario reconocido por crear el software y el Microsoft. ¿Qué De los fundadores. fundadores? ¿Qué opinamos de Ese es él? lo mejor. Pero esa foto es como 2002. Está un poco Sí, joven es ahí. muy antigua esa foto. Sí, lo ayudé un poco al personaje. Como el Excelente Windows persona, 98. Ya, ¿qué creador opinamos? de Microsoft, Windows, y creo que es bueno, lo leí por ahí, creo que es la segunda persona más rica en este mundo, detrás del fundador y presidente de Amazon. Mentiroso, este vio la película. ¿Hay una película? Verdad, y es bueno. Ya. Siguiente, Frida Kahlo, también una de las pioneras y algunos la siguen mucho, artista mexicana y tiene muchos títulos, pintora, escritora, de todo, mucho. ¿Qué opinamos de Frida Kahlo? Una de las mayores exponentes del arte mexicano como tal y de la pintura misma, porque su influencia en el arte es increíblemente enorme. Ya, De hecho, incluso hasta el día También de hoy, participó en el Partido Comunista. ya, sin ella, digamos, no hubiera existido, sin ella no hubiera, digamos, expandido el arte mexicano como tal. Y tuvo una vida muy trágica y muy sí, dura. tuvo una vida muy trágica, en una película se puede reflejar, y como dice su compañero, hasta el día de hoy es un ícono para muchas personas, porque ella no le importaba ser tan femenina, o por ejemplo, Profe, dígame, y que también que ella tuvo un accidente automovilístico y por eso no pudo tener hijos. sí, fue una vida muy trágica, pero es muy valorada en su país y a las personas que la siguen. Ya, nos vamos entonces ahora a Chile. Tenemos primero Sebastián Piñera. El presidente. Está rico. Qué buen Ya, presidente. Ladrón, profe. ya, es su opinión. Es sin descalificar ni tampoco emitir prejuicios, acuérdense. Profesora. Dígame. Es buen abuelo. Es chistoso. Es chistoso, ya. Connie, usted me Inteligente. Vaya. Es buen abuelo. ya, me Salió de está- Harvard. Buenos memes. También se puede pensar que es como una persona como estratégica porque crear, no recuerdo si bien creó la AFP y que eso nos ha robado varios millones y tomarlo como
objetivo, es una manera estratégica, no muy honrable robarle a los demás, pero para ganar plata. Ese fue el hermano de la FB. El hermano. Sí, Ya, pero entonces no tenemos- recuerdo qué creó Piñera, pero también está robando muchos millones. Ya, entonces la opinión de ustedes, reitero, sin emitir descalificaciones, solamente son opiniones. Luego Controla tenemos, la aerolínea, la TAM. Profe, ¿y su opinión la puede dar acerca de ese presidente? Sí, pues, profe. Sí, profe. Qué buen presi. para la próxima clase, ¿ya? Firma derecha. Ah, Presi. Ya, tenemos a la Profe, siguiente que ya nos te queda. roba. Mon Laferte. Otro Monroe. Chilena. Juega bien a la pelota, ¿Quién juega bien en la pelota? Estamos hablando de Mon Laferte. por eso. ¿Opinión? ¿O ya se están ya? Una reconocida cantante chilena. ¿Nadie? Una reconocida cantante chilena. Tiene buena voz. Buena voz y buena cantante. Seguimos con el Chino Ríos. Un ídolo. Mejor Un crack. chileno. Ya. ¿Quién más me puede decir algo? Carrera exitosa. Carrera exitosa. Bien. Una buena Se cantante. parece a Paloma Mami. Se parece a Paloma Mami. Ya, no tiene nada que ver eso. Seguimos con Farcas. Nada, ese compañero mío. Buena persona, Patriota. empresario. ¿Qué podemos decir? Qué buena Ricitos caballera. de oro. Tiene 4 buena Rolls Royce. Hace las dos. Usa Ya, pantón. pónganse serio, ¿ya? ¿Tiene un corazón grande o no, profe? Tiene un corazón grande, sí. Ah, tiene que ir al Siempre, hospital. siempre anda de camisa. Ya. Y por último, tenemos a Gabriela Mistral. Ah, ella es mi tía María, la del campo. Ya, pues pónganse serio. Se ¿Opinión escuchaba de ella bien, para terminar? ¿no? No, que una buena cantante. Buena escritora, poetisa. Ya. Creo que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel También ganó un premio Nobel. conocido mundialmente, algo así. Sí. Ella se le reconoce más en el extranjero que en su propia tierra. ¿Ya? Gabriela Sí. Mistral. Se le cuestionó mucho por por ejemplo, sus sentimientos que tenía, eso está todo en suspenso. Profe, Dígame. que ella se hizo pasar por hombre para concursar, no sé en qué cuestión era. Ya, se hizo pasar por hombre. Ahí son opiniones que tenemos cada uno. Entonces, la conclusión que tenemos varios personajes, cada uno emitió alguna opinión, una más certera, otra más loca por ahí, pero cada uno tiene su propia opinión. Ese era el objetivo de esta clase, que ustedes pusieran en contacto, si conocían o no, y por ejemplo, me gustó más lo que hicieron en la primera fila, porque ya al momento chileno ya se pusieron más chistosos, ¿cierto? Así que ahí fue como un poquito más al lote. Así que Que son eso chilenos, profe. son más chilenos, ya. Entonces ahí Son tenemos importantes. lo que era la clase de hoy día. El objetivo principal sí se cumplió, solo que anduvieron un poquito más al lote y nos estamos pasando, ¿ya? Y recordar entonces que la guía que ustedes tienen que hacer está en la aula virtual. Y cualquier duda, ustedes me tienen que ir diciendo por correo y la tienen que mandar hasta el lunes, ¿ya? Son 2 textos, que son 2 artículos de opinión o columnas de opinión, y ustedes tienen que responder las preguntas. Primer texto, la política, la zorra y el cuervo, ese es el título. Responden preguntas, solo comprensión, no necesitan nada de materia. Y luego, la política y las fábulas. Por lo tanto, ahí necesitamos mucha comprensión y este vocabulario que después les va a ayudar para una futura prueba de transición, ¿ya? Y estaríamos listos, voy a tomar un pantallazo entonces para los que están presentes, y para los que no participaron, preguntar entonces si todavía siguen ahí. Sofía Vergara, ¿sigue? Sí, profe, estoy escuchando. Ya. Valentina Regada. Sí, profe. Está ahí, ya. Los demás los escuché. María Jesús, ¿está por ahí? Igual, profe, estoy aquí. Está aquí, ya. Omar. Sí, profe, estoy Jensen, escuchando. Sí, profe. está ahí, ya. Edgar. Aquí estoy.
Ya, están ahí. Los demás todos hicieron un comentario. Así que, Profe, dígame quién me habla. no sé si estará Omar, es para informarle a Omar que Omar no tiene teléfono. Omar, ¿estás todavía? ¿O se fue? Sí, dale. ¿Qué? Mañana